Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Un miércoles precioso, con un buen sol, con mucha alegría y bueno, espero que para todos haya traído buenas noticias y que podamos darle gracias a Dios porque pues, Él es bueno. Y esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio de los mandamientos y esta tarde vamos a ver el sexto y el séptimo mandamiento. Y vamos a ver Éxodo capítulo 20 y versículo 13. Es el que vamos a iniciar, uno de los versículos más cortitos. No matarás, así de sencillo, pero muy profundo, un mandamiento con mucha energía, con mucha profundidad y al mismo tiempo con muchas discusiones. Hay mucho que discutir y que ver y no nos vamos a meter en polémicas, solamente vamos a ver lo que el versículo y la palabra de Dios dicen al respecto. Padre, gracias te damos. Señor, bendice nuestro tiempo de estudio de esta tarde y gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, permite que nuestros ojos se abran y que nuestra vida se llene de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, estuvimos viendo los primeros 5 mandamientos y ahora nos toca el sexto, un mandato muy cortante: no matarás. Esa es la frase que dice el versículo 13 y bueno, pues tiene que ver con nuestra vida. No matarás también, tiene que ver con el suicidio. Mucha gente se ha preguntado, pero bueno, la Biblia también habla en contra de hacerle daño a nuestro cuerpo. Entonces el no matarás tiene que ver conmigo mismo y con los demás. Es un versículo que determina lo que Dios quiere. Yo soy el dueño de la vida, no tú, y no matarás. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, como les dije, tiene que ver con los demás. No harás nada a ti mismo y a los demás. Tiene que ver con varios conceptos, pero podemos ver, por ejemplo, tiene que ver con salud. Yo tengo que ver por mi salud y por la salud de los demás. Por eso la gente que daña su cuerpo con drogas y con eso, pues es un pecado contra este mandamiento en específico. ¿Por qué? Porque están matando su propio cuerpo poco a poco y entonces la salud tiene que ver. Éxodo capítulo 21, nada más ahí enseguidita, el próximo capítulo, y vamos a ver el 24 y el 25. Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley del Antiguo Testamento que le llaman la ley del talión. Es como se le llama vulgarmente. En todo el mundo se le llama la ley del talión. Es decir, tú haces esto, el afectado tiene derecho a hacértelo. Eso era Antiguo Testamento y así se vivió durante muchos años o muchos siglos. Cualquiera que hiciera daño a alguien, esa persona dañada tenía derecho, y pudiéramos ver a través de
pues, cientos de versículos en la Biblia que hablan acerca de todo esto, pero solamente lo vamos a dejar así. Pero era para, no para que aquella persona tuviera la oportunidad de vengarse. La idea de Dios es, respeta. ¿A quién le gusta que le saquen un ojo? Bueno, pues no lo saques. ¿No te gusta que te peguen? Bueno, no pegues. Entonces ese era lo que la ley del Antiguo Testamento mencionaba, y pues viene Jesucristo, y entonces allí en el capítulo 5 de Mateo, vamos al libro de Mateo. Jesucristo hablando acerca de este mandamiento de no matarás, y el versículo 21, Mateo 5:21, dice ahí muy claramente: oíste que fue dicho a los antiguos, es decir, en el Antiguo Testamento, a nuestros padres antiguamente, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesucristo amplía todo esto, por eso decimos que es también contra la salud. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es más o menos como decirle tonto o menso. ¿Y qué es lo que Cristo está queriendo decir con esto? Pues que igual, por ejemplo, ahora le han dado el nombre de bullying, y es horrible. Es horrible que alguien padezca bullying en un trabajo, o en el ejército, o en el vecindario, en la escuela, en cualquier parte. Es de lo peor, lo más denigrante, que alguien comience con uno. Y durante mis tiempos de trabajo en Los Puercos, observé que el hombre es muy similar al puerco en su forma de ser. Por ejemplo, si alguno de los puercos se quejaba por algún dolor o por alguna causa, el resto iba a golpearlo hasta que lo matan. Sí, así es. Ni los perros, ni los caballos, ni las vacas, ni ningún animal. El puerco irrita su ser. Nosotros, perdón por los ejemplos, les cortábamos la cola a todos los puercos, a todos, inmediatamente naciendo, porque es el momento en que menos les duele. Prácticamente ni lo sienten, es como que les hayan pisado y ya. Se las cortamos porque años antes veíamos que los puercos se duermen mucho encimándose para quitarse el frío. Pero entonces de repente veían que el puerquito que estaba junto a él comenzaba a mover su cola enfrente de él, porque pues es muy común que los animales muevan su cola, y el puerco mueve su cola. Entonces el compañero que está junto a él comienza a verle mover, y se le hace muy fácil darle una mordida, jugando con él. Y entonces prueba la sangre. Y muchas veces a ese puerco le gusta el sabor de la sangre y comienza a morderlo, y el otro puerco pues pegará un grito, otro grito, pero este puerco sigue necio y se mueve el puerco y se va a otro lado. El resto de los compañeros comienzan a ver que aquel puerco tiene ese problema y comienzan a morderlo, hasta que lo matan. Así es el hombre. Eso es bullying. Todos contra aquel ser que está debilitado, que está con dolores, y entonces
Por eso Dios dice, si tú te enojas contra tu amigo, si tú le dices groserías a tu amigo, si tú le haces bullying a tu amigo, tú mereces un juicio, mereces el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Estás expuesto al infierno de fuego. Bueno, también en cuanto a su libertad, la Biblia habla en cuanto a la libertad, y el castigo es tremendo. Aquí mismo en el capítulo 21, fíjense cómo Dios luego hace ver aspectos un poquito amplios acerca del no matarás, y está en el versículo 16. ¿Sí? Dice, asimismo, es 21:16, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué dice la Biblia? Morirá. Un secuestrador o alguien que tomaba a alguna persona y luego iba y la vendía, porque era muy frecuente que hubiera esclavos en esos tiempos. Si a alguien se le encontraba una persona en su casa que la tenía secuestrada, dice el Señor, mátenlo. Dios no quiere la muerte del secuestrador, quiere que no haya secuestros. Dios no quiere la muerte del asesino, quiere que no haya asesinatos. Entonces, Dios no lo hace como para vengarse, sino para evitar que existan tales problemas. Y también tiene que ver este mismo mandamiento con la vida, no solamente con la salud, no solamente con la libertad, también con la vida. Vamos a Éxodo 21, aquí mismo, Éxodo 21 y el versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, Dios dice, muera. Génesis capítulo, a ver si lo noté. Sí, Génesis capítulo 9. Versículo 6, Génesis 9 y el versículo 6 dice allí, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios instituyó la pena de muerte. Y algunas personas me han preguntado que si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Lo que no estoy de acuerdo es con los juicios que se hacen actualmente, que no, la mayoría de veces no tienen que ver con la verdad, muchas veces nada más por inculpar a alguien y mátenlo. Eso es por lo cual yo no estaría a favor, yo no levantaría mi mano si yo estuviera en alguna autoridad como para poder votar si hay o no hay pena de muerte. Yo no levantaría mi mano para que haya un sí. ¿Por qué? Porque ¿quién me garantiza que se va a aplicar correctamente la ley? Nosotros como seres humanos siempre tenemos una tendencia a hacer malos juicios. Entonces, eso es lo que es. Ahora, ¿qué descarta este mandamiento? Quiero solamente mostrarlo, no vamos a tomar tiempo para verlo, pero dice lo que descarta, o sea, que no entra dentro de este mandamiento. Número 1, matar en una guerra justa. El pobre soldado tiene una obligación y él va con la encomienda, o defienden su ciudad, o defienden sus principios por ejemplo, un mexicano, lo que sea, cualquier persona, en una guerra, la revolución y todas esas guerras. Ahora, el que hace guerra injustamente, también él, pero pues uno hace guerra injustamente y el otro tiene que defenderse, entonces allí
pues ni modo, o te matan o muere, o matas. Entonces ahí no hay más que eso, entonces ahí no entra. Matar en defensa propia. Jesucristo dijo de poner la otra mejilla, pero no habló de, pues mátame, no. O sea, si yo tengo la oportunidad y puedo, tengo un palo ahí, pues zúmbaselo a media cabeza, ¿no? O si tengo una pistola. En los Estados Unidos hay el permiso de tener una pistola y cualquiera que entre a su propiedad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos, bardas muy fuertes. Ellos son puras cositas de madera, sus ventanas, un simple codazo y rompes las... ¡Ay, que no cerré las ventanas! No, hombre, aunque estén cerradas se las abren porque son muy frágiles. Y no pueden tener rejas de fierro porque se quema una casa y si alguien muere dentro de la casa, al dueño de la casa lo hacen culpable y puede ir a la cárcel porque aquella persona no pudo salir. Entonces, por eso es que ellos tienen derecho de tener una pistola para defenderse. Es justo. Estoy viendo que están atacando a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Yo tengo todo el derecho de defenderlos, incluyendo mi propia vida. Entonces, estas dos ocasiones. Matar en cumplimiento de una justa sentencia judicial. Justa. Una persona que ha estado matando personas, que ha estado violando mujeres, que ha estado haciendo cosas terribles, que se ve y o sea, es un justo juicio y se manda a esa persona a la muerte. Es válida delante de Dios. O sea, yo he visto algunos casos y dices tú, pues ese cuate no merecía más que la muerte. ¿Por qué? Porque si lo dejas vivo va a seguir matando. Entonces, también eso es otra de las causas por las cuales se permite el homicidio. Entonces, ni suicidio ni homicidio, son dos cosas. Una persona que se suicida, a mi punto de vista, muere infringiendo este mandamiento, y a mí se me hace muy difícil que un cristiano se suicide. Más bien pienso que si se suicida es porque pues tuvo un momento en que su mente, no podemos enjuiciarlos, yo no puedo enjuiciarlos, pero sí puedo pensar que si lo hizo con la mente bien, entendiendo todo, pues esa persona puedo dudar hasta de que sea cristiano, ¿verdad? Pero Dios no quiere el suicidio. No me atrevería a mandar al infierno porque yo no soy el juez. Dios sabe aquello, pero sí sé que hay personas que lo hacen porque su mente ha sufrido un shock tan fuerte que posiblemente para ellos la salida más sencilla es suicidarse. Dios es el único que puede hacerlo. ¿Los abortos? ¿Perdón? Los abortos. Los abortos. Un buen tema. Es un asesinato. Un aborto es un asesinato. Un aborto no es simplemente me voy a deshacer de algo que traigo en el estómago. No. Sí se van a deshacer de aquella persona. Ojalá y hubiera cámaras de maternidad donde pudieran meter aquel embrión y que siguiera su crecimiento. Entonces aquella madre, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener. Es como una madre que diga, no puedo alimentar a mis hijos, los voy a matar. Pum, 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 mata a 4 o 5. Yo tengo derecho a tomar mis decisiones. Y es exactamente lo mismo. Alguien que aborta una vez, 2 veces, 3 veces, está matando un bebé. Está matando un bebé. Todavía no sale del vientre, pero ya está vivo. Le está quitando la vida. Sí, para mí es y qué bueno que me recordaron. No lo había, no lo tomé en cuenta, pero sí, el aborto es un asesinato. Es simplemente un asesinato. Es
y más si vemos el tipo de muertes que esos bebés llevan. Es horrendo. Ok, bueno, pasamos al séptimo mandamiento. También un mandamiento un poquito conflictivo, con muchas vueltas. Es Éxodo capítulo 20. Y el versículo 14. No cometerás adulterio. Muy sencillo. Un casado que se une a una persona no casada es adulterio. Un casado que se une a una persona casada que no sea con él es adulterio. Sea hombre, sea mujer, de uno o de otro caso, no tiene ni vuelta. Adulterio. ¿Y cuál era la sentencia en aquel tiempo? Mátenlos. Dios era muy severo, y te voy a decir por qué era tan severo. Porque en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora nos puede hacer sentir mal. Por ejemplo, un cristiano que aceptó a Cristo y todo perfectamente, o sea, no de esos que solamente hablan, sino una persona que realmente tomó a Cristo como su Señor y ha decidido caminar por ese sendero y voluntariamente toma la decisión de vivir fuera de la ley. Entonces eso es adulterio y Dios no lo quiere. Para Dios es un adulterio. Entonces por eso es que hay leyes, hay maneras de solucionar todo esto. Dice pues el séptimo mandamiento acerca de castidad, pureza, y Dios va mucho más adelante. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Dice, habló Jehová, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, ellos tenían ciertos estatutos, libertades, permisos, y hacían lo que querían. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y si leemos ahí, habla acerca de parientes, habla acerca de la mamá del esposo, de la mamá de la esposa, de los tíos, de los primos. O sea, lo que él no quiere. ¿Por qué? Porque eso era muy frecuente. Por eso no hay cosa más vil y más sucia que un tío se aproveche de la sobrina, o que de un abuelo se aproveche de una nieta, o que de un padre se aproveche de una hija, como lo hay en algunas religiones en donde es permitido. No hay cosa más sucia y más fea. El simple hecho de pensar, yo me pongo a veces a reflexionar, bueno, esa gente que tiene en el cerebro, pues no tiene nada, ni vergüenza, ni para con él, ni para nada. Por eso Dios habla todo esto, si ustedes quieren luego leerlo, ahí habla acerca de todo lo que Dios no quiere que se haga. Por eso es muy importante el llevar a cabo todo esto, es importantísimo. Entre primos, entre sobrinos, hay estas ciertas líneas que Dios no permitía que se llevaran a cabo las uniones entre ellos.
Levítico 20:10, aquí mismo, capítulo 20 y el versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, está hablando de un casado con una casada, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, es decir, un papá que ya se casó con otra mujer porque murió su primera esposa o por lo que sea, dice, con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Dios es muy duro. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Son cosas verdaderamente duras que Dios... Y quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Vamos a ver dos pasajes con Jesucristo. Hemos oído mucho acerca de la mujer adúltera. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos. Los escribas son los que ellos escribían las copias que había del Antiguo Testamento. Un escriba, ese era su trabajo, escribir todo el día. Y los fariseos era una secta de religiosos muy exagerados, tan exagerados que habían hecho cientos de mandamientos de hombres más que de Dios. Y Jesucristo siempre estaba en pleito con ellos porque lo hacían más por exhibicionismo que por algo que saliera de su corazón. Dice, pues ahí le dijeron estos hombres, maestro, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ellos tomaron esta mujer, se dieron cuenta, recordaron aquel mandamiento y dijeron, vamos a llevársela a Jesús a ver qué dice. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cuál era el problema aquí? Jesucristo pudo haber dicho apedréenla, porque era parte de la ley. Pero ¿cuál era el problema? Que estaban sometidos bajo un reino, que eran los romanos, y los romanos entonces ellos eran quienes dictaban las leyes. Porque entre los judíos no necesitaban ir ante un juez. Fue sorprendida, apedréenlos. Aquí Jesucristo, sabiendo la jugada de ellos y sabiendo que él no podía juzgarla porque no estaban bajo su ley, sino bajo la ley de los romanos, él simplemente se agachó. Pero ellos insistían. Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Por qué no trajeron al individuo? Si la tomaron en el momento exacto, pues también ahí estaba Ignacio, no solamente Conchita, o cualquiera que haya sido su nombre. Debieron haber llevado a ambos. Mira, encontramos a estos dos, ¿por qué nomás a la mujer? Porque ellos no querían apedrearla, simplemente querían ver si él caía en el tropiezo este. Y entonces él inicia una serie de diálogo con ellos, pero realmente Jesús pudo haber dicho, apedréenla, sí, la ley lo decía, pero les recuerdo, ya no estaban bajo la ley judía, en ese tiempo estaban bajo la ley de los romanos. Y por último, quiero que vayamos y veamos Mateo capítulo 19. Por último, no quiere decir que vayamos a acabar temprano. Mateo capítulo
19. El divorcio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, otra vez este grupo de hombres religiosos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Así vivían ellos. No me gustan los frijoles de mi mujer y a la calle. Así vivían. Era una cosa tremenda. Ellos podían cambiar bueno, era más fácil cambiar de mujer que de ropa, porque en ese tiempo no creas que tenían las grandes cantidades de ropa. Entonces ellos usaban una ropa y no sé cuánto tiempo la usaban. Entonces en ese tiempo era muy difícil tener la facilidad de cambiarse de ropa, pero sí muy fácil. No le gustaba a la mujer, simplemente le daban una carta y a la calle. No hay tiempo de estudiar más, pero ese hombre, si luego veía que aquella mujer era una buena mujer, ay caray, es una buena mujer, la voy a volver a regresar, ya la ley le impedía volver a tomar a aquella mujer, ya la repudiaste, ya no puedes regresarla. Esa era la ley que estaba rigiendo en ese tiempo. Entonces le dicen ellos, ¿es lícito simplemente porque no me gusta? Y Jesucristo, entonces, dice versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es momento de estudiar acerca del divorcio y el sino. Lo que quiero yo solamente es ver acerca del adulterio. Dice, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay un pensamiento entre el mundo cristiano que piensa que si una mujer encuentra al marido con otra, tiene derecho a divorciarse. Y eso no dice el versículo. Eso no dice el versículo. Porque si no, pues entonces, pues el 90% de los matrimonios tendrían la libertad de divorciarse, o quizá más, porque una cantidad enorme de hombres o de mujeres que le son infieles al marido, entonces tienen derecho a divorciarse. La verdad es que no. La Biblia dice ahí, en caso de ¿qué dice? Fornicación. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no está diciendo por causa de adulterio, por causa de fornicación. Una persona casada que va y toma a otra mujer, sea casada o sea no casada, ellos están como pareja siendo adúlteros. Él dice, salvo por fornicación. ¿Cuándo es el caso de fornicación? Bueno, cuando una persona antes de casarse se une a otra persona, es fornicación. Por ejemplo, en los tiempos en los que ellos estaban, y todavía, si una persona un joven va y pide la mano de la jovencita, ella ya se siente con derecho hacia aquel joven. Entonces, si ella se da cuenta que se fue de vago y anda con otra mujer, eso es fornicación. En ese caso, esa mujer puede declararle, no, ¿sabes qué? Ya no hay nada entre nosotros.
¿Por qué? Por causa de fornicación. Pero una vez que ya están casados, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya lo de ver acerca de los, ¿cómo se llama? De los divorcios, nada más rápidamente, en 2-3 minutos que me quedan. Pablo dijo, si una mujer no puede vivir con un hombre que la está golpeando, amenazando, tiene todo el derecho a dejarlo. Igual un hombre que está haciendo igualmente, porque hay hombres que son también, que les es imposible vivir con una. También Pablo dice, ¿por qué? Porque Dios no quiere que vivamos en esclavitud. O sea, yo no le recomiendo a una mujer que sea tan sumisa. Si aquel hombre no le permite y tiene una vida terrible, yo creo bíblicamente esa mujer puede separarse. Si el incrédulo se separa, es decir, si el hombre o la mujer incrédula se separan, la otra mujer puede rehacer su vida, yo creo personalmente, porque todavía tiene una vida. Ella no buscó el divorcio, él no buscó el divorcio, tienen derecho a rehacer su vida. Pero todo dentro de la ley. La ley exige que haya un divorcio literal, que haya separación en general, si hay familias, etcétera, todo lo que hay dentro de aquello tiene que hacerse legalmente. Eso es lo que la Biblia nos dice acerca del matrimonio. Si en un lugar se requiere de matrimonio, yendo a juez o yendo a un sacerdote o a un pastor o lo que sea, hay que hacerlo, porque hay lugares en donde simplemente toman a la mujer y se convierten en marido y mujer. Entonces, ¿no adulterarás? Dios es muy contundente. No. Un cristiano puede andar de aquí para allá porque ya soy hijo de Dios, porque ya estoy. No. El hombre o la mujer deben mantenerse libres de todo. Padre bendito, gracias te damos. Señor, ayúdanos a entender más tus juicios y, Señor, pues sé con nosotros en todo. En el nombre de Jesús. Amén.